Entonces, en el encuentro de hoy estaremos abordando lo que es la parte de análisis de gráficos y cómo construir algunos gráficos básicos que maneja lo que es esta herramienta de Microsoft Excel. Allí en el aula virtual tienen ciertos videos externos que les permite ver la vinculación de algunos libros de Excel desde hojas distintas, que es lo que estaremos abordando en los próximos encuentros. Bien, entonces aquí en la práctica 2, ustedes ya lograron visualizar lo que hemos realizado hasta el momento, ¿sí? Algunas fórmulas sencillas de aleatorios, de medias ponderadas, de promedios, tabulación de datos, ¿verdad? Perfecto. Pero en esta práctica número 3, como la mayoría ha comentado por el grupo, tienen ciertas dudas. Y es básicamente porque ya aquí vamos a explicar el tema de gráficos, ¿verdad? Y algunos modelos matemáticos que se pueden generar mediante histogramas, ¿ok? Entonces, empiezo a compartir el libro de Excel con la hoja de cálculo. Veamos que lo primero que hay que entender es qué es un gráfico, ¿verdad? Y un gráfico no es otra cosa que una representación gráfica que nosotros hacemos de un conjunto de datos. Eso significa que necesitamos efectivamente una serie de datos para nosotros realizar un gráfico. Y que estadísticamente y matemáticamente los gráficos pues se clasifican en un gráfico circular, gráficos de barras, histogramas, gráficos de líneas y algunos que tienen comportamientos no ideales como cualquier tipo de curva a la cual nosotros teniendo ese comportamiento de datos buscaremos ver cuál es el modelo al que se ajusta esos datos. Y todo eso nos permite hacer esta herramienta de Excel. ¿Qué es la recomendación general para construir un gráfico? Si nosotros tenemos solamente dos variables que mostrar, es decir, las que comúnmente ustedes recordarán que les llaman X y Y, ¿sí? Dos variables cualquiera, por ejemplo, peso y masa, por ejemplo, ingresos y ventas, por ejemplo, ingresos y gastos, por ejemplo, edades y sexo. Cualquier tipo de variable, pero solamente queremos representar dos variables o queremos representar dos interrogantes, ¿sí? O dos opciones, es decir, para ese tipo de preguntas que son dicotómicas, en las cuales solamente la respuesta es sí y no, ¿ok? O verdadero y falso, se recomienda utilizar un gráfico circular, ¿ok? Los gráficos circulares son aquellos que se recomienda en los casos en que solamente debemos tener como máximo tres variables. ¿Por qué? Porque son gráficos que nos permiten pues, observar de una forma más detallada solamente hasta tres variables. Cuando yo ya tengo más de tres variables que graficar en Excel, entonces ya se empieza a recomendar cualquier otro tipo de gráfico. Por ejemplo, un gráfico de barras, o un histograma, o un gráfico lineal. ¿Ok? Y, sin embargo, esto tiene tendencia a servir solo cuando tengo un máximo hasta de 10 variables. Si ya esto pasa de 10 variables, entonces realmente allí lo único que debemos hacer es mostrar tablas de datos. ¿Okay? Tablas de datos, los cuales represente yo los mismos, las preguntas, las respuestas y los porcentajes obtenidos de una serie de 15, 10 variables, o más de 10 variables. ¿Ok? Pero quiero que tengan eso claro. ¿Por qué? Primero para la parte de los ejercicios. Si ustedes revisan el ejercicio, uno de los ejercicios que está allí, que estoy proyectando en pantalla, nos dice, a partir de los siguientes datos, debes crear dos gráficos, los que consideres que mejor se adaptan a un ejercicio. Y fíjense que, pues aquí tengo unidades vendidas para cada uno de los trimestres, tengo los modelos, ¿verdad? Y un total anual. Entonces, acá, fíjense que tengo 3 modelos y 4 trimestres. Por lo tanto, graficar esto en un diagrama circular es bastante complicado. Aquí, para representar estas variables, que tengo 3 modelos y 4 formas de tiempo, que en este caso sería trimestral, entonces ya yo lo haría con un diagrama de barras, un histograma o un gráfico lineal. Por eso nos piden dos gráficos. También esto, ¿para qué? Para entender que yo debo probar en Excel más de, pues sí, dos gráficos o más de dos gráficos para observar realmente cuál se ajusta al comportamiento que yo requiero. Y a su vez, cuál tiene como esa claridad en la expresión del gráfico, que usted diga, ah, mire, sí, realmente se entienden los datos, ¿ok? Entonces, eso es lo que, por eso les doy esa breve introducción, para que cuando vean el ejercicio, que este es uno de los ejercicios, sepamos cómo lo vamos a graficar. En el caso del otro ejercicio que ustedes tienen allí,
¿sí? Que es la primera imagen, ya nos habla, por ejemplo, de que tengo una hoja, ¿verdad?, particular con estos datos que tiene una serie de meses y dos productos. Y me dice, primero, calcular los totales para la columna total de ventas. Esto ya lo hemos hecho, ¿sí? Ya ustedes saben generar un total. Sin embargo, yo les voy a también ayudar a ir resolviendo este tipo de práctica. A lo mejor cambien los datos, pero la idea para que a ustedes se les facilite la realización del ejercicio. Entonces me pide calcular los totales para una columna total de ventas. Me pide realizar el gráfico de barras correspondiente al total de ventas para los diferentes meses. Dice que hay que situarlo en la hoja 1 y cambiarle el nombre a la misma por gráfico 1. Luego hay que realizar un gráfico de barras apilados de los meses de enero, febrero y marzo. Situarlo en la hoja 2 y ponerle el nombre de gráfico 2. ¿Ok? Después me piden un gráfico de sectores, un gráfico de líneas y un gráfico de columnas, por ejemplo. ¿Okay? Y ahí está cómo lo vamos a numerar. Por ejemplo, el título va a ser ventas de producto 1 y 2, en el eje de las X debe ir meses, en el eje de las Y debe ir unidades. Y ahí pues está otros lineamientos puntuales. Bien, pero en eso consisten estos dos primeros ejercicios que ustedes van a conseguir. Ya en el ejercicio 3.5, este que observan en pantalla, me habla de primero determinar el modelo matemático. ¿Ok? Eso lo vamos a aprender también. Pero ya quiero que vean que esto tiene relación con el gráfico, pero la finalidad es simplemente determinar el modelo matemático. Y ya para esta segunda hoja sí me pide en este conjunto de datos construir un histograma y un polígono de frecuencia. ¿Ok? Entonces, bien. De todas formas, recuerden que si van teniendo alguna duda en el desarrollo de estas actividades, con mucho gusto los estaré teniendo ya sea por el grupo de WhatsApp, ¿ok? O en el mismo aula virtual, cualquier foro o cualquier mensaje instantáneo. Bien, entonces vamos a empezar mostrando que lo primero que nosotros necesitamos pues, es un conjunto de datos, les decía, ¿verdad? Yo voy a trabajar más o menos con meses y ventas, por ejemplo, ¿ok? Yo voy a trabajar con meses, un mes, unas ventas y vamos a colocar aquí. Entonces tendríamos el mes, las ventas y la edad, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los datos, los vamos a centrar, ¿verdad? Para que quede mucho más personalizado. Eso le comentaba a uno de los participantes que me ha hecho entrega de la actividad en función de la presentación. ¿Sí? Siempre hay que tratar de que la presentación de la tabla quede lo más ajustada posible, lo más creativa, lo más estético posible. ¿Okay? Entonces centramos, podemos colocar en negrita, ¿verdad? Cambiamos ese tipo de letra. Vamos a colocar en este caso Times New Roman. Y hasta el tamaño, vamos a colocar un tamaño 14, ¿verdad? Perfecto. Y vamos entonces a empezar a agregar los datos. En los meses yo pudiese colocar claramente si es enero, si es febrero, si es marzo, ¿verdad? Si es abril, si es mayo, si es junio, si es julio. Fíjense que a consideración de la escritura de los meses, pues yo he considerado a lo mejor un formato específico. Fíjense que la primera, en el mes de enero arranca la primera letra en mayúscula, ¿verdad? Pero ya en febrero estoy colocando la primera letra en minúscula, en marzo estoy colocando la letra en mayúscula, luego en mayúscula, minúscula, perfecto. Pero supongamos que hay un criterio particular. El criterio particular puede ser que yo necesite que todo esté en mayúscula. Allí, para la herramienta de Excel, yo simplemente puedo escribir, fíjense cómo lo hice, de forma desordenada en los criterios de mayúscula y minúscula, y utilizar una función que me permita entonces escribir todo automáticamente en mayúscula o todo automáticamente en minúscula. Bien, veamos entonces. Enero, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Igualmente, vamos a dar más o igual. ¿Sí? Recordemos que con el más o con el igual ya Excel entiende a qué va a hacer referencia esa fórmula. Entonces yo puedo colocar allí esta función que dice mayús. Fíjense qué dice. Ok, vamos a leerla nuevamente. Voy a colocar mayús. Dice, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Una cadena de texto
en letras mayúsculas. Entonces yo debo seleccionar un texto cualquiera y él me lo va a convertir automáticamente en mayúsculas. Si damos doble clic, él me pide, ¿verdad? Como un valor interno, pues el texto, en este caso, se puede escribir en él, por ejemplo. Cerramos paréntesis y damos enter. Fíjense que, por ejemplo, allí me genera un error. ¿Qué pudiese ser? Que como es un texto a lo mejor, puede ser que tenga que colocar allí en comillas. Recordemos que en clases anteriores hemos visto que si yo coloco entre comillas, el sistema a veces me comprende de que estoy trabajando. Fíjense que al colocar las comillas, ya entonces él entiende y me transformó automáticamente toda la palabra enero a mayúscula. ¿Ven? Sin necesidad de yo hacerlo manualmente. ¿Será que me servirá para el conjunto de datos completos? Veamos entonces, ¿qué pasa si yo doy doble clic? Fíjense que si yo doy doble clic, él lo que hace es simplemente copiar. ¿Ok? Copiar el mismo valor que tengo en el inicio en todo el conjunto de celdas restantes. Eso me pudiese servir si yo lo que necesito es que todo diga mes de enero. Perfecto. Pero si no, entonces yo puedo decir control Z. ¿Ok? ¿Qué pudiésemos hacer? Entonces simplemente puedo irlo agregando de forma manual, colocar allí, o en otro caso, colocar entre comillas y cerrar, fíjense que me lo toma, o en otro caso simplemente no colocar el texto, ¿sí? El texto directamente aquí, sino colocar la celda. Es decir, por ejemplo, en este caso A3. Si yo coloco la celda como A3, él debería entender que de ahí en adelante va a empezar a correr a 4, a 5, a 6, y ahí sí va a funcionar con simplemente dar un doble clic. Por ejemplo, mayúsculas, me voy a traer aquí a uno de los ejemplos. En el texto yo voy a colocar, por ejemplo, A5. Fíjense que él está seleccionando la celda. Veamos qué pasa sin colocar el paréntesis. Aquí, las comillas, aquí no hay problema, porque yo ya estoy direccionando es directamente la celda. ¿Ven? Entonces, vean la diferencia. Si yo en vez de enero coloco allí simplemente la celda, que en este caso es la celda A3, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que ya la está seleccionando. Atrás, ¿okay? Mayúscula, que es esta celda, ¿sí? A3, ¿ven? La puedo seleccionar o simplemente dar. Él me transformó en enero. Ahora, si yo corro automáticamente, simplemente estiro, fíjense que ya él actualiza todos los valores en mayúscula. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la dirección que yo coloqué en la fórmula de mayús, es una celda, no específicamente un texto. ¿Ven? Entonces, eso debo tenerlo muy claro. Si yo lo que coloco dentro de la función mayús C es un texto que debe ir entre comillas, pues efectivamente al yo arrastrar el cursor o dar un doble clic, el toma es el mismo valor. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí se comprendió esta parte de mayús? ¿Sí? De la función de transformar a mayúscula. ¿Ok? ¿Yo qué pudiese hacer luego? Por ejemplo, seleccionamos todo este conjunto de datos, damos control C, ¿sí? Para copiar, y me coloco aquí en el primer valor y le doy control V. Fíjense algo. ¿Qué me está ocurriendo? Una referencia, pero ¿cómo debo pegar a lo mejor? Si me vengo para pegar, que lo veamos en algunas de las clases anteriores, y buscar que solamente me pegue, por ejemplo, el valor referencial, no que me traiga todo el modelo, porque efectivamente si yo copio aquí, ya la celda a lo mejor no la está leyendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que habría que ver, cómo trasladar esto de aquí para allá con un simple copiar y pegar. ¿Sí? Y viene la estrategia, repito, de cada uno de ustedes de cómo lo hace. A veces ustedes colocan una serie de datos aquí y los transforman ya en donde debe ir. Por ejemplo, inserto una columna cualquiera, ¿verdad? Me traigo, efectivamente, fíjense que va a cambiar esto aquí. Veamos qué pasa, porque efectivamente esto lo tengo. Entonces, ¿yo qué pudiese hacer? Colocar aquí mes, colocar aquí ventas y colocar aquí la edad específicamente. ¿Ven que él automáticamente lo toma? Perfecto. Y entonces esto que tengo aquí ya no me serviría. ¿Qué ocurre? Sin embargo, esto no lo puedo borrar porque como está anidado a la celda, pues efectivamente, si yo borro este valor, esto se va a alterar. Pero ya tendría entonces aquí un conjunto de datos. Colocamos la tabla de bordes, ¿verdad? Podemos dar clic derecho, nos vamos, como hemos aprendido, al formato de celdas, bien, en donde está esta opción de borde, y podemos ajustar la línea. Generalmente hay que utilizar una línea un poco más gruesa, damos todo el contorno, todo el interior, y aceptar. Y fíjense que tenemos, por ejemplo, una tabla allí un poco más llamativa, ¿bien?
Tengo entonces los meses, ahora vamos a colocar las ventas. En las ventas vamos a llenar cualquier número, no hay problema. ¿Okay? Y en la edad, lo mismo, yo puedo colocar diferentes edades. ¿Okay? Bien, ya tengo un conjunto de datos. Fíjense que en total aquí nosotros tenemos 3 variables. Los meses, las ventas y la edad. Si yo quisiera representar en un gráfico estos datos, yo tengo que entender primero qué tipo de gráfico necesito. Eso lo decía yo al principio. Si yo solo quiero seleccionar a 2 datos, por ejemplo, representar los meses y las ventas, o representar los meses y la edad, o representar las ventas y la edad, me serviría a lo mejor un gráfico circular, ¿ok? Porque es lo que me va a mostrar allí. De lo contrario, puedes utilizar un gráfico de barras, lineal, un histograma, ¿okay? Cualquier otro tipo de gráfico. Pues muy bien, tengo ya el conjunto de datos. Me vengo entonces a la opción insertar. Fíjense que en la opción insertar, pues hay acá un espacio que nos dice gráficos, ¿verdad? Específicamente está allí. Él nos dice ver todos los gráficos. Bueno, nos pide efectivo que debo seleccionar primero el conjunto de datos. Pero vamos a ir estudiando. Estos primeros gráficos dice insertar gráfico de columnas o de barras, ¿ok? Fíjense que nos dice que aquí me permite comparar visualmente una gama de categorías y des en cuenta que allí mismo en ese gráfico se me despliega un visor de 5, porque efectivamente les decía, a lo mejor para un solo dato, para 2 datos que yo tenga allí, eso no es representativo. Yo debería tener a más de 2 para que realmente utilice un gráfico de barras o de columnas, ¿bien? Entonces, ¿qué pudiese hacer? Vamos a ir probando. Yo selecciono, ¿verdad? El conjunto de datos, voy a seleccionar el mes y las ventas. Me vengo al gráfico de barras y fíjense que aquí hay varias categorías. Columnas en 2D, es decir, en 2 dimensiones. Columnas en 3 dimensiones. Barras en 2 dimensiones y barras en 3 dimensiones. Aquí, en el formato de barra, es como hablar al horizontal, es decir, acostado va a salir. Es el formato realmente que yo quisiera utilizar. Allí sí va a depender propiamente del ejercicio o del trabajo que ustedes estén realizando. Hay algunos trabajos o tesinas que la normativa pide que los gráficos se representen en forma de barra. Y a veces confundimos con que realmente es un gráfico de barras. Pero resulta que para Excel, la barra, desde el gráfico de barra, es acostado, es de forma horizontal. Mientras que el gráfico de barra en columna, entonces es el vertical. Veamos qué pasa si selecciono 1, 2, 3. Fíjense, yo solamente coloco el cursor allí y ya se representa el gráfico. Yo voy a dar clic. Ya tengo entonces un gráfico construido. Fíjense que me está mostrando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, ¿verdad? Y allí me está mostrando entonces los datos. Pero básicamente, como nosotros a veces construimos estas tablas para otros, ¿sí? Esto lo construimos para otros, para terceros, para que otras personas entiendan. Entonces es importante siempre enumerar, dar nombres a cada uno de esos elementos. Primero, el primer elemento es el título. Aquí solo dice ventas. Si nos vamos a presentar un informe, yo debo colocar un título mucho más entendible o llamativo. Yo pudiese colocar, por ejemplo, aquí simplemente relación de las ventas para 6 meses. Entonces dice relación de las ventas para 6 meses. Perfecto. Efectivamente tengo allí, pero vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 7. Entonces coloquemos, perdón, aquí para 7 meses. Perfecto. Entonces relación de las ventas para 7 meses. Ya eso hace que sea mucho más entendible. Si yo selecciono simplemente esta opción de relación de las ventas, fíjense que se activa todo un cuadro y tengo algunas alternativas como la misma parte de filtros de los gráficos o el estilo del gráfico. Aquí yo pudiese seleccionar toda esta información, bien, y tratar de ajustar algunos requerimientos. Por ejemplo, colocarlo en negrita. Fíjense que me fui nuevamente a inicio y le di negrita. Pudiese cambiar también ese tipo de letra, el Times New Roman, por ejemplo, y el tamaño de la letra de ese título. ¿Ok? Todo depende de las instrucciones o los requerimientos. ¿Okay? Perfecto, y tengo ya allí entonces la relación de las ventas para 7 meses. Muy bien. Fíjense que al ser un gráfico de barras, pues cada una de las barras tiene un espacio. Y eso es importante que ustedes lo aprendan a diferenciar. Cada barra tiene un espacio. De allí la diferencia entre un diagrama de barras, un gráfico de barras, y un histograma. Los histogramas no tienen espacios entre barra y barra o entre columna y columna. ¿Ok?
Fíjense también que me hace falta como enumerar o identificar a veces qué va en el eje horizontal y qué va en el eje vertical. Y eso es importante en esta ubicación. Fíjense que la primera columna que yo seleccioné fue el mes. Entonces, la primera columna que uno selecciona es el dato que va a aparecer horizontal. ¿Ok? Es el dato que va a aparecer horizontal. Y el segundo dato que yo selecciono, que en este caso son las ventas, es lo que va a aparecer vertical. Eso debo tenerlo en cuenta. ¿Ok? Porque supongamos que yo quiero al revés, tener las ventas en el horizontal y los meses en el vertical, tengo que cambiar el orden de los datos. Primero van las ventas y después irían los meses. Ok, veamos qué pasa. Tengo esta, selecciono el gráfico y yo puedo hacer doble clic sobre el gráfico. Ok. Para que se desplieguen este conjunto de opciones. Fíjense que aquí tengo, por ejemplo, la alternativa para cambiar los colores. Fíjense que me está cambiando los colores de las barras. ¿Sí? Yo puedo tener, si es monocromático, como las degradaciones. Bueno, pero básicamente ya esto es mucho más de estilo. Al dar cambiar colores, yo puedo seleccionar, repito, el color en el que quiero las barras. Sin embargo, fíjense que el criterio me hace que todas las barras tengan el mismo color. Y a veces esto no es tan representativo. Ya vamos a ver cómo podemos alterar un poco eso, ¿sí? Pero básicamente aquí es para cambiar el color de las barras. Todas las barras son lo mismo. Claro, a veces cuando los datos son bastante representativos, como a lo mejor en este caso, que es muy fácil observar, en julio es mayor que junio, y mayo es mayor que abril, y abril es mayor que marzo, pero julio también es mayor que todos los demás. Entonces, a veces, pues, el criterio se puede dejar de un mismo color, ¿ok? Pero cuando yo necesito marcar la diferencia, la idea es que cada una de las barras o de las columnas tenga un color distinto. ¿Qué otra cosa es importante? Fíjense estas líneas horizontales que aparecen allí, yo las seleccioné, ¿ven? Esta horizontal. Si yo la selecciono y doy suprimir, se borra. Y eso a veces es solicitado por el trabajo que ustedes estén haciendo, el informe, la tesina. ¿Sí? A veces nos dicen no debe llevar a ninguna línea de fondo, entonces automáticamente seleccionamos, ¿verdad? Y la suprimimos. Entonces queda el gráfico totalmente vacío. ¿Ven? Ya no tienen las líneas de fondo. ¿Qué más pudiésemos hacer? Fíjense que él, sin embargo, tiene allí como un sombreado, ¿ok? Hay como un sombreado que es este fondo blanco. Si yo doy doble clic nuevamente, por ejemplo allí, ¿sí? Yo puedo empezar a observar, miren aquí, el estilo número 1, estilo número 2, estilo número 3, estilo número 4. ¿Ven? Hay diversos estilos en cómo también se puede presentar el gráfico. Eso depende. Fíjense aquí, el primero es muy sencillo. El segundo, vean que cada valor lo tiene sobre la columna. Entonces no hay como un eje Y como tal, sino simplemente sobre cada barra, sobre cada columna, pues me dice son 10, vale 20, vale 30. Pudiese ser. En este caso, lo que cambia es simplemente el estilo, está rayado. Aquí cambia también el anchor, por ejemplo, ¿sí? Y un poco el fondo, aquí también. Tiene el valor que es dentro, no sobre. Bueno, y allí tienen la diversidad. Si yo coloco aquí, en la opción de más, pues hay más estilos que ustedes pudiesen utilizar. ¿Ok? Realmente esto ya es más de estilo, de comodidad o de estética, a como ustedes lo necesiten. ¿Bien? Fíjense que luego hay una opción que me dice cambiar fila por columna. Si yo doy clic allí, fíjense lo que está pasando, que era algo que les comentaba hace minutos. De forma predeterminada, Excel nos maneja que siempre el primer dato que yo seleccione, que es el mes, va horizontal. Fíjense, enero, febrero, marzo, abril, ¿verdad? Y les decía que el segundo dato seleccionado es el vertical. Pero sí, a lo mejor queremos invertir esa fila por columna, efectivamente, pues yo tengo esta opción, cambiar fila por columna. Y yo doy clic. Y fíjense que ahora él me maneja como que las ventas son las que van a estar en esta parte horizontal y empieza a manejar como que los meses están en el vertical. ¿Ok? Y me altera. Y fíjense que allí ya empieza a cambiar los colores de cada una de las columnas. ¿Ok? Eso es lo que significa cambiar fila por columna. ¿Sí? Es decir, lo que está en el vertical pasa para el horizontal y lo que está en el horizontal pasa para el vertical. Bien. Sin embargo, eso hay que tener mucho cuidado para nosotros entender qué realmente es lo que estamos mostrando en el gráfico. Bien. Seleccionar datos. Si yo doy la opción de seleccionar datos, fíjense que él me permite a veces agregar más datos, modificar los datos o quitar datos. Veamos que ahora yo quiero agregar datos. Si yo doy en agregar, ¿qué me dice? Nombre de la serie, es decir, selecciono, por ejemplo, la edad.
Voy a seleccionar ahora la edad, ya tengo el nombre de la serie, le doy a aceptar y fíjense que ahora en datos aparecen las ventas y la edad. ¿Ven? Démosle a aceptar a ver qué ocurre. Fíjense que aparece un valor muy chiquito, que voy a dar más zoom, que está como en azul, y efectivamente esa me va a mostrar como si fuera la edad, pero solamente me la está mostrando para el primer mes, ¿ven? Que sería para esa categoría. Volvemos a darle a seleccionar datos. Supongamos que nos hemos equivocado. Seleccionemos la edad y le puedo dar quitar. Y vuelve el gráfico normal. Vuelvo a agregar. Supongamos que vamos a agregar nuevamente la edad, ¿verdad? Le damos a aceptar. Pero ahora voy a quitar las ventas. Selecciono las ventas y las quito. ¿Qué pasa? Fíjense que solo me está tomando un valor. Eso es lo que está ocurriendo allí. Que solamente me está tomando un valor. ¿Ok? Fíjense, para la función de edad solamente hay un valor. Vamos a darle cancelar. Vámonos nuevamente a la parte de seleccionar datos. Y fíjense, dice enero, febrero, muy bien. Yo voy a agarrar la edad y la voy a modificar. Es decir, guardemos la serie y yo voy a seleccionar ahora solamente los valores, sin que diga edad. Vamos a ver qué pasa. Tiene ahora 15, 12, 15, 12. Muy bien. Y vamos a darle a aceptar. ¿Qué ocurre ahí? Fíjense, lo mismo, me está tomando solamente un valor, ¿ok? Entonces, desde esta relación, si yo le doy a seleccionar datos, no nos conviene, por ejemplo, agregar alguna otra serie de datos que no tenga un vector, es decir, que no tenga un nombre de variable que posea todos los valores. Fíjense que aquí simplemente me está tomando es 1, 2, 3, 4, 5, porque no he seleccionado todo el conjunto de datos, ¿bien? ¿Qué pudiese hacer, por ejemplo? Vamos a seleccionar ahora, si yo minimizo acá, esta columna, fíjense lo que pasa. Me modifica automáticamente el gráfico. Si yo ya muestro las ventas, cambia el gráfico. Entonces, debo tener muy claro eso, el manejo que necesito de datos. ¿Bien? Seleccionar, puedo seleccionar nuevamente y lo quito. ¿Ok? O al contrario, si es algún mes, por ejemplo, yo ya no quiero ver el mes de julio, lo desactivo, por ejemplo, y le pudiese dar a aceptar, y fíjense que ya solamente ahora me va a mostrar 6 meses hasta junio, porque no quiero ya el mes de julio. O lo mismo, selecciono datos, ¿verdad? Sí, y ahora quiero mostrar es julio, pero no quiero mostrar enero. Yo quiero que arranque desde febrero. Entonces, si lo voy a aceptar, y fíjense que me va a mostrar es desde febrero, marzo, abril, mayo, julio. Entonces, esta opción de seleccionar datos me permite eso, manipular el conjunto de datos que yo he seleccionado para graficar. ¿Okay? Puedo seleccionar otra vez enero y damos a aceptar. Muy bien, ¿qué pasa si yo ahora selecciono las barras? Fíjense que seleccioné las barras y yo le voy a dar doble clic, por ejemplo, ¿ok? A una de esas barras. Y veamos qué pasa. Fíjense, selecciono, damos doble clic, selecciono, damos doble clic. Si yo doy en el clic, me dice, por ejemplo, si quiero eliminar la serie, si quiero restablecer para conseguir el estilo, si quiero cambiar el tipo de gráfico, me vuelve a pedir la selección de datos, si quiero agregar alguna etiqueta de datos, por ejemplo, si quiero agregar una línea de tendencia, si quiero tener un formato de puntos varios, por ejemplo. Perfecto. ¿Ok? Pero también me permite, en este caso, ¿sí? Si yo seleccionara todo, cambiar el tipo de gráfico, lo mismo, eliminar todos esos datos, restablecerlos, agregar etiquetas, dar formato a la serie, por ejemplo. Entonces aquí, si yo empiezo a alterar, él me da una superposición, ¿ok? Puedo cambiar algún efecto, si quiero la sombra, el iluminado, los bordes, el formato 3D, ya propiamente el color que yo quisiera darle en ese caso, y propiamente si yo quisiera cambiar un color, un relieve, bueno. Pero para eso es que me pudiese servir esta opción de relleno. Fíjense aquí, que yo puedo cambiar también el color del relleno o una opción que dice sin relleno. Entonces, básicamente, allí él va a quedar sin ningún relleno. ¿Ok? Eso también es a veces importante porque nos los pueden llegar a pedir. ¿Bien? Que no tenga ningún relleno. ¿Ok? ¿Qué nos podemos ver? Si yo doy doble clic, fíjense que hay muchas opciones que, por ejemplo, en el inicio se desactivan. En lo que es la parte de insertar, en lo que, por ejemplo, el diseño, en lo que, por ejemplo, el formato. Pero en el formato, si yo puedo tener una opción particular, yo puedo venirme y decir, vamos a ver el relleno. Si yo selecciono y le doy sin relleno, fíjense que me queda propiamente el contorno del gráfico. Y esto es muy útil porque a veces, para hacer algún informe, repito, o algún trabajo de investigación, nos piden que el gráfico no lleve marcos cuando yo lo traslade al formato Word. Entonces es allí donde ustedes tienen que eliminar, seleccionan todo el gráfico, ¿verdad? Le dan doble clic, pero se van a formato. Y en donde dice ese relleno, le voy a quitar todo el relleno.
¿ok? O al contrario, puedo colocar también, fíjense, cualquier relleno, pero a veces es mucho más estético sin relleno. Y entonces queda de esa manera. ¿Cómo hacemos luego? Sencillo. ¿Cómo hacemos para trasladarlo a un formato Word? Es muy sencillo. Nosotros abrimos un archivo Word cualquiera, ¿verdad? Y lo que hacemos es simplemente copiar y pegar y ya nos quedaría es trabajar el gráfico en Word. ¿Ok? Abrimos el documento en blanco, copiamos el gráfico, seleccionamos, le damos Control C, ¿verdad? O copiar, y en Word le damos Control V o pegar. Y fíjense que yo ya tengo allí el gráfico. ¿Ven? Tengo el gráfico y aquí lo pudiese centrar, lo puedo manipular ya. Entonces el gráfico queda totalmente trasladado a Word. Ya allí yo pudiese empezar a generar funciones propias de Word, como colocar aquí un tamaño de fuente, ajustarlo, puedo seleccionar para que se amplíe el tamaño, fíjense, puedo jugar ya con el tamaño, ¿verdad? En forma horizontal o hacerlo mucho más pequeñito, cambiar también esta misma parte de las letras, si yo doble clic puedo alterar el nombre, ¿bien? Y ya de esa manera entonces hemos transformado o trasladado un gráfico de Excel a Word, ¿bien? Bueno, básicamente en eso entonces es que consiste este primer tipo de gráfico, ¿bien? Vámonos nuevamente. Voy a borrar entonces, selecciono, le damos suprimir y hemos eliminado el gráfico. Fíjense que sin embargo en Word el gráfico se mantiene. ¿Ok? El gráfico ya me queda allí en Word y yo puedo trabajar ahora con otro tipo de gráfico. Veamos ahora, nos vamos a insertar. Habíamos quedado en el mismo gráfico de barras de 2D. ¿Ven? Tenemos 2D, ok. Vamos a seleccionar ahora los tres datos. Yo voy a seleccionar todos los datos, los meses, las ventas y la edad. Me voy a un gráfico de barras y selecciono el mismo, el primero. Fíjense ahora qué ocurre. Como si estoy seleccionando todo el conjunto de datos, él me empieza a segmentar y me dice, bueno, darle un título al gráfico, porque ahora ya no es tan sencillo. Fíjense que antes sí salía bastante sencillo y nos decía, bueno, este gráfico es ventas, decía, ¿verdad? El anterior. Okay. Aquí ya no es tan sencillo porque Excel no entiende si realmente es mes, ventas, edad. ¿Qué nombre le vamos a dar? Entonces, lo mismo, yo puedo colocar un nombre cualquiera. Yo le voy a colocar relación de las ventas según la edad, por ejemplo. ¿Okay? Perfecto. Y ya tengo el gráfico. Fíjense que aquí sí, automáticamente cambian los colores entre una variable y otra. Tenemos ahora lo que son el mes y las ventas, las ventas y la edad en el horizontal y el mes en el vertical. ¿Okay? No, perdón, no señala aquí. El mes sigue estando en el horizontal y las ventas y la edad pasan a la columna vertical. Entonces, ya él me divide aquí en azul, él me dice que van a ser las ventas, y en naranja, pues ya me dice que va a ser la edad. Entonces, yo estoy interpretando en un mismo gráfico dos valores. Ya puedo entender, miren, en el mes de enero las ventas fueron de 10 y la edad fue entre 10 y 20. Que me claridad, sin embargo, al yo pararme allí, fíjense que me dice valor 15. O sea que la edad propiamente fue 15. Entonces, en el mes de enero el valor es 10 en cuestión de las ventas y en la edad es 15. Si me vengo a febrero, el valor es 20 en las ventas y en la edad es 12. Y así sucesivamente. ¿Puedo aplicar todo lo aprendido anteriormente? Sí lo podemos aplicar. Puedo pararme allí en las líneas que están horizontales mucho más claritas, las suprimimos, podemos quitar igualmente el relleno y traérmelo también a Word. Porque fíjense lo que pasa, si yo copio este formato automáticamente y lo traigo a Word, ¿ven? Queda igualmente allí, relación de las ventas según la, ya tengo el gráfico. Y de esa forma nosotros podemos entonces construir un informe, una serie de gráficos, trasladarlas de Excel a Word. ¿Okay? Lo mismo, seleccionamos el gráfico y lo eliminamos, lo suprimimos. Bien. Veamos nuevamente, nos vamos a insertar y bueno, ¿qué pasa ahora? Yo puedo también nuevamente seleccionar los datos, vamos a ver ahora qué pasa con los 3D. Fíjense que una columna 3D, básicamente lo que cambia es la parte estética, se ve como, pues, sí, precisamente si estuviera en 3 dimensiones, ya le damos un poco más de altura, profundidad y anchura. En el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, ¿ven? Se comporta en el estilo. Entonces realmente es estético, pero la funcionalidad no cambia, ¿ok? Sigue siendo totalmente funcional para como ustedes lo han visto hasta el momento. Ok, vamos a borrarlo, seleccionemos nuevamente, datos y le damos insertar. Veamos ahora barras en 2D, fíjense que tenemos el mismo gráfico, pero ahora pues la información cambia, ¿ven?
Yo tengo ahora en el vertical los meses y en el horizontal voy a tener las ventas, por ejemplo, junto con la edad en este caso. Entonces cambia la direccionalidad de los datos. Repito, eso depende de las necesidades de cada uno de ustedes. Bien. Vámonos nuevamente a insertar, vamos a el siguiente tipo que nos dice insertar un gráfico de líneas o de áreas. Si damos clic, hay unas líneas en 2D, fíjense que esta línea en 2D, que es el primero líneas, tiene el mismo título del gráfico, pero ya aquí lo que nos representa es una gráfica lineal, todo en líneas. Tengo igualmente aquí en el horizontal los meses, en el vertical empiezo a representar igualmente lo que son las ventas junto con la edad, y ya aquí él me da un color de recta, ¿ve? Entonces toda esta recta azul son las ventas y todo el comportamiento de la recta naranja es la edad. Fíjense que es otra forma de ver el gráfico, ya no es por barras, sino por rectas. Eso depende de el tipo de gráfico simplemente. Y la funcionalidad es la misma. Puedo cambiar el título, puedo seleccionar estas líneas horizontales y suprimirlas, ¿ok? Quitar el fondo, copiarlo a Word, ¿bien? Entonces, básicamente es muy sencillo. Seleccionamos datos, insertar, buscamos el tipo de gráfico y le damos. Por ejemplo, gráficos 2D. Fíjense aquí, un gráfico de tortas. Ayer me dice ventas y me empieza a mostrar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y tengo también un diseño de gráfico de tortas cualquiera. Fíjense, por ejemplo, aquí a lo mejor me pudiese servir, pero a veces no es tan representativo. Tengo tantos datos allí, tengo enero, febrero, marzo, tengo 6, pero a veces pues no es tan representativo. Por eso yo recomiendo de que sea máximo con 3 valores para que sea mucho más representativo. Si yo me llevo solo esto, fíjense la diferencia. Yo solamente me voy a seleccionar datos y voy a dejar solamente 3 meses. Solamente voy a dejar enero, febrero y marzo. Voy a quitar todo lo demás. Démosle a aceptar. Fíjense que se entiende mucho más la información desde esta barra, desde este gráfico circular. Ya veo, mire, un 50% es la mitad, el otro es un 17% y el otro es un 33%. Entonces se ve un poco más representativo que antes. En cambio, en las barras, pues ahí sí, era mucho más fácil visualizar esos 6 meses o 7 meses de información. ¿Ve? Vuelvo a seleccionar, doble clic, selecciono datos y puedo seguir agregando, como ya hemos visto anteriormente. Del mismo modo, la funcionalidad sigue siendo la misma. Repito, yo puedo cambiar filas por columnas en este caso. Fíjense, solamente me queda ahora las ventas versus la edad y me toma un solo mes, me toma solo el mes de enero. ¿Y qué pasó con las ventas y la edad en ese mes? Y así sucesivamente. Bien, podemos eliminar y volvemos a seleccionar conjunto de datos, le damos a insertar. Y fíjense, repito que hay una gran variedad de gráficos. Sin embargo, los que les estoy mostrando son los más comunes. Aquí tenemos ya un histograma. Fíjense que en el histograma cambia mucho, porque el histograma ya estadísticamente nos muestra una serie de datos agrupados. Entonces, él empieza a agrupar en intervalos de datos. Fíjense que él me dice aquí estoy mostrando los datos desde 10 hasta 50. ¿Ven? Entonces, todo lo que sea de 10 hasta 50, yo digo, vamos a ver cuántos hay. Entonces, entre 10 y 50 yo tengo 5. Ya de 50 a 90, entonces tendría aquí, por ejemplo, si me paro acá, solo 2. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa eso? Claro, 5 más 2 son los 7 datos que yo tengo aquí. ¿Ven? Son los 7 datos que tengo 7 meses. Pero lo que me está es segmentando. Mire, 5 datos están entre 10 y 50. Y 2 datos están entre de 50 a 90. ¿Ven? Puedo cambiar del mismo modo el estilo. ¿Ok? Pero me sirve para eso, para empezar a agrupar ese conjunto de datos. Nuevamente insertar. Aquí me vengo a la dispersión. En esta dispersión, generalmente, utilizamos este que dice dispersión con líneas rectas. Al dar clic allí, entonces él me muestra, fíjense que no es otra cosa que el mismo gráfico de líneas rectas, ¿sí? Pero lo que hace es como que ya empieza a generar un formato como cuadriculado. Fíjense que no solo son líneas horizontales, sino que también hay líneas verticales y me muestra como una matriz completa. Esto es como para tratar de facilitar la lectura de los valores, de que yo entienda, mire, este punto justamente, ¿ven? Me dice y está en la serie 5,78, es decir, 5 en este mes horizontal o en este eje horizontal y 78 en este eje vertical. Entonces, es para eso, ¿no? Me intenta de facilitar la presentación de los datos propiamente. Veamos ahora qué ocurre cuando yo quiero conocer el comportamiento de un modelo matemático en este conjunto de datos de un gráfico. ¿Okay? ¿Yo qué hago? Selecciono. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta vez solamente el mes y las ventas. Le damos a insertar y vamos a buscar este mismo gráfico de dispersión. Fíjense allí, ¿sí? Que
solamente me muestra efectivamente los meses versus las ventas. Fíjense que ahora aquí lo que dice 1, 2, 3 viene a representar es cada mes, ya no muestra como tal el nombre, sino me dices 1, 2, 3 y llega hasta el 7, porque efectivamente tengo 7 datos, ¿no? Si yo doy doble clic, por ejemplo, en, en, en la recta como tal propiamente, hay una opción que dice agregar línea de tendencia. Si yo doy clic en agregar línea de tendencia, fíjense que aquí en esta parte me dice exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil. Y a su vez hay una serie de funciones. Yo puedo decir que sea, por ejemplo, lineal o que sea, por ejemplo, exponencial, fíjense, o que sea logarítmica, fíjense que cambia, ¿no? Esta línea punteada es la línea de tendencia y él me va a decir qué tan cercano entonces está ese comportamiento de datos a una función de este tipo. Si yo le doy clic en la primera exponencial, fíjense que yo digo, mire, la línea de tendencia punteada es la exponencial y esta recta no se parece mucho a esa línea recta que tengo yo aquí. Entonces no es muy exponencial. Eso lo pudiese yo concluir. Si le doy en la lineal, fíjense que miren, no se ve la línea de tendencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve la línea de tendencia? Porque efectivamente está sobre ella. O sea que puedo afirmar que este modelo de datos, es decir, que los meses y las ventas se comportan de forma lineal. ¿Ven? Yo puedo concluir eso. Puedo hacer ese análisis de la recta en un informe de ventas para el área contable, para el área financiera, para el área de presupuesto, para un trabajo simplemente, para la parte de deserción estudiantil, para la parte de inscripciones, por ejemplo, de matrícula. Yo puedo mirar, mire, la matrícula tiene un comportamiento lineal. Es decir, ¿qué significa eso? Mire, que a medida de cuando arrancamos las inscripciones, sí hay un aumento, es decir, cada vez estuvo aumentando, o al contrario, cada vez estuvo disminuyendo. ¿Ven? Lo mismo si es logarítmica, si es polinómica, si es potencial, si es una media móvil. ¿Ven? Y eso, repito, pues es lo que nos permite observar este formato de la línea de tendencia como tal. ¿Ven? Y eso es entonces cuando nos piden como tal ese modelo matemático. ¿Ven? Y bueno, por último vamos a ver, si yo selecciono igual un conjunto de datos, nos vamos acá a un gráfico que es combinado, que es un gráfico combinado, nos dice grupo alineado, pero necesitamos precisamente tener al menos dos series. Fíjense lo que el mismo sistema nos dice, si es combinado, es que yo necesito mostrar dos series, y aquí yo solamente estoy mostrando una. ¿En qué sentido? En que tengo el mismo eje horizontal, pero solo una adicional. Vamos a ver, seleccionamos todo este conjunto de datos y combinemos a ver qué pasa. Fíjense que allí sí me muestra el gráfico, porque efectivamente, para hacer este tipo de gráfico combinado, yo necesito 3 variables, mínimo, ¿ok? 2 que son las que van a estar combinadas, y una que es la que me representa el eje horizontal. O sea, aquí tengo los meses, ¿verdad? Mediante barra me muestra las ventas y mediante recta me muestra la edad. Eso es combinado. ¿Bien? Ok. Entonces, perfecto. Y si no hay ninguna otra duda, vamos a dar por culminado el encuentro de hoy. Bien. Vuelvo a mostrar acá en el aula virtual para recordarles que ya pueden entonces ir elaborando la práctica número 1, ¿sí? Práctica número 1, la práctica número 2, que también está bastante sencilla con lo que hemos visto. Práctica número 3, ya podemos empezar a hacer entonces lo que es la imagen 1 y 2, de cierta forma, y el ejercicio 3.5, que fíjense que ese ejercicio 3.5 me pide determinar el modelo matemático de este conjunto de datos, y aquí construir un histograma y un polígono. Ese histograma y polígono no es otra cosa que ese conjunto de datos combinado, el gráfico combinado que vimos ahorita. Bien. Y pues en los otros ejercicios, que es la imagen 1 y 2, lo que nos muestra es, nos dan una serie de datos como vimos en la tarde de hoy, y ustedes lo construyen en gráficos que consideren que son los más adecuados.